Buenas tardes. El tema que estaremos tratando hoy es el tema de la fianza. Y comenzamos definiendo la fianza de la siguiente manera. La fianza es el contrato unilateral por el cual una persona denominada fiador o cofiador se compromete respecto a un acreedor a pagar la deuda de un tercero llamado deudor principal. En caso de que este último no cumpla con su obligación frente al acreedor, el Código Civil no define el contrato de fianza, se limita a describir la operación en el artículo 2011, que expresa lo siguiente: el que presta fianza por una obligación se obliga respecto al acreedor a cumplir la misma, si no lo hiciese el deudor. El contrato de fianza se encuentra regulado por los artículos 2011 al 2043 del Código Civil Dominicano y en la ley número 104-02 sobre seguros y fianza. Los antecedentes históricos de la fianza expresan lo siguiente: aunque el concepto de fianza es muy antiguo, las operaciones de fianza como actividad lucrativa son más recientes. En forma paralela al desarrollo de la banca tradicional, se desarrollaron las actividades de fianza en Inglaterra. A mediados del siglo XVII se constituyó la primera empresa que expidió fianza a título oneroso. Así comenzó la época de la fianza mercantil. En América Latina, las actividades de fianza mercantil se iniciaron en 1872 con una empresa aseguradora llamada The Quarter Capital of North America. Para mí, una de las más aceptadas es la de Christian Leurenberg, que expresa lo siguiente: el contrato de fianza, contrariamente a que parece, no es una operación jurídica entre tres personas. Se trata de un contrato en virtud del cual una persona con el acreedor de otra a garantizar el pago de una deuda de esta última, que recibe el nombre de deudor principal. El deudor principal no solo es parte en el contrato de fianza, sino que tampoco llega a ser ni deudor ni acreedor en virtud de este contrato. Después que mi compañero José Andrés Lapáez definió los conceptos de la fianza y los antecedentes, nosotros vamos a ver ahora que el contrato bilateral, la fianza, si es un contrato bilateral o es triangular. En definiciones anteriores aparecen mencionados tres personas: el fiador, el acreedor y el deudor principal, lo que haría suponer que el contrato de fianza es tripartita. Sin embargo, no es así. En el contrato intervienen solamente el acreedor y el fiador, a cuya relación entre ellos se limita. Constituye así un contrato eminentemente bilateral. Entonces podemos definir que la fianza es un contrato bilateral según el autor. Vamos a ver ahora también las condiciones relativas del contrato de la fianza. El artículo 2012 del Código Civil establece lo siguiente: la fianza no puede constituirse sino por una obligación válida. Se puede, sin embargo, prestar fianza por una obligación, aunque ésta pueda anularse por una excepción permanente de la persona obligada. Un ejemplo de eso, un menor de edad. Ya viendo las condiciones relativas de la fianza, podemos ver el objeto de la misma. El objeto del contrato misma es la fianza y de las obligaciones del fiador. El objetivo del contrato de la fianza es la garantía suministrada por el fiador. El objeto de la obligación del fiador es el pago eventual de la garantía de la misma. Por eso podemos establecer que lo que se busca con la fianza es el pago, la garantía del pago del acreedor al fiador. También podemos establecer cuáles son las características de la fianza. Se destacan como principales características de la fianza las siguientes: la fianza es un contrato consensual. Ya lo hemos visto en la clase, en las facilitaciones de nuestra facilitadora Ángela, porque es consensual, pero también podemos decir que es un contrato unilateral, porque se establece entre dos personas.
Es un contrato accesorio, ya en la clase anterior vimos también por qué accesorio, por qué vinculante a un crédito. También podemos decir, porque la ley lo estipula así, que es un contrato gratuito y es un contrato expreso. Entonces podemos establecer que la fianza tiene 5 características. Es un contrato consensual, es un contrato unilateral, es un contrato accesorio, es un contrato gratuito y un contrato expreso. Hasta aquí mi exposición y ahora la dejo en la mano de Ramón Escolástico. Buenas tardes, ¿quién le habla? Ramón Antonio Escolástico, estudiante de Derecho de la Universidad de la UTE. Hoy le estaré hablando sobre la Ley 146-02 sobre seguros y fianza de la República Dominicana. Esta ley fue promulgada el 11 de septiembre del año 2002, pero posterior a esta ley existían 2 leyes que regían la materia, que eran la 126 y la 4117, la primera del 10 de mayo del año 1971 sobre seguros privados de la República Dominicana, y la segunda del 22 de abril del año 1955 sobre seguros, obligaciones de daños ocasionados por vehículos de motor. Ahora bien, el artículo primero de la ley 146-02, este artículo no habla sobre los efectos de esta ley, y las cuales se entenderá por seguro que es la forma de satisfacer las necesidades individuales posibles y definidas, calculables mediante contribuciones específicas y económicas factibles de un grupo de grandes unidades de posición. Bueno, más adelante vamos a ver lo que el artículo primero en su litoral B define lo que es el contrato de seguro. Esto establece que es un documento o póliza que da constancia de acuerdo por el cual una parte contratante llamada asegurador, mediante el cobro de una suma estipulada, el primero se obliga a indemnizar o a pagar a la segunda parte, es decir, por los daños que causado, el asegurador se obliga a pagar o a indemnizar a terceros, sea causaviente o lesionado. Sería bueno precisar lo que establece el artículo 40 de ya antes mencionada ley, el cual nos habla sobre las características particulares de los contratos de seguros y fianza reconocidos por esta ley. Bueno, en su letra A nos habla sobre los contratos de seguro, que es un contrato bilateral, consensual sistemático. Ya observando, escuchando lo que hemos podido nosotros comentar sobre esta ley, que la ley de seguro ha sido como un negocio, un gran negocio aquí en el país, que salen ambos beneficiados, tanto el asegurador como el seguro. Para darle una mayor amplitud a esta exposición, voy a dejar a nuestro compañero Alexandre Rodríguez, el cual estará finalizando de dicha exposición. Muchas gracias. Bueno, me parece que ya los muchachos han dejado bien establecido en cuanto a lo que es la fianza, que no es más que un contrato literalmente entre el acreedor y el fiador solidario, que en este caso sabemos que el fiador es la fianza. Pero en virtud de eso, tengo un expediente acá, que es del cual les voy a hablar y de qué manera se instrumenta y se trabaja, para que ustedes tengan la idea de cómo procede lo que es la fianza. La sentencia que nos ocupa se trata de una demanda en cobro de peso, una sentencia marcada con el número 0064 del 2017, fundamentada en un pagaré simple, donde hay un fiador y un deudor que ha sido demandado por una compañía moral, en este caso en una entidad bancaria. El proceso iniciado por el acreedor demandante se inicia con una demanda en cobro de peso en contra del deudor principal y del fiador solidario. El tribunal competente para conocer
de esta instancia es el juzgado de paz de la circunscripción del domicilio del deudor. También podemos decirle que la persona que se constituye en fiador solidario de un deudor queda obligado, en caso de que el deudor principal no pague, lo que quiere decir que se trata de un préstamo con garantía personal, que aquí recae sobre una fianza, o sea que es la persona que tiene la garantía. El deudor en este caso no pone sus bienes en garantía, sino un fiador solidario, que equivale a una garantía personal. Por lo que la sentencia que resulte de esa demanda condenará al pago de la deuda, más los intereses legales, tanto al deudor principal como al fiador solidario, en razón de que ambos son deudores de un solo acreedor. El Tribunal de Juzgado de Paz se apoderará directamente en este sentido. El demandado no tiene que constituir abogado, ya que el Juzgado de Paz se apodera directamente, es decir, que el demandante notifica la demanda al deudor y el fiador solidario, la citación es a fecha fija. Podemos ver aquí, ya por falta de tiempo, donde se instrumentó la instancia, el acta de audiencia, la instancia que instrumentó la compañía moral, el mandamiento de pago anteriormente que le mandó la compañía al fiador, tanto al fiador como a su deudor, y también la sentencia donde fueron condenados tanto la deudora principal como el fiador solidario. Y se trata también de que el contrato fue un pagaré simple, lo cual, después de un proceso que inició la compañía moral de parte de sus abogados, pues en el proceso salió condenado la parte deudora principal y su fiador solidario. Espero que le haya servido de amplio conocimiento a todos y que puedan tener un amplio conocimiento, aunque el tiempo no nos acompaña bastante, pero es todo lo que pudimos hacer hasta el momento. Muchas gracias. Nada, esperando que esta exposición haya sido de su agrado y lograr el cometido, que es que podamos llevar el mensaje y que nuestros compañeros aprendan un poco lo que hemos aprendido. Muchísimas gracias, tanto a Alexander, Ramón como a José Andrés y quien le habla Héctor. Buenas tardes y gracias por todo, por su atención.